Hola, mi nombre es Natalia Orihuela, yo soy nefróloga uruguaya y bueno, le agradezco al capítulo latinoamericano de diálisis domiciliaria por invitarme a dar esta charla. Les voy a contar un poco cómo es nuestro sistema de terapia de reemplazo renal, particularmente de diálisis peritoneal en Uruguay. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a hablar un poco de las características de nuestro país, de nuestro sistema de salud y de la nefrología en Uruguay, para luego detallar un poco cómo son las terapias de reemplazo renal, particularmente la diálisis peritoneal. Entonces, para empezar, le digo que Uruguay es un país pequeño, que está ubicado al sur de Latinoamérica, con una superficie menor de los 200.000 kilómetros cuadrados y cuya población, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, es cercano a los 3,5 millones de habitantes. Como ustedes pueden observar acá, Uruguay tiene una esperanza de vida de 78,4 años. Em, Tenemos un patrón demográfico atípico con una población envejecida, como podemos ver en estas pirámides que son más bien en campana o en bulbo, donde predominan las poblaciones más envejecidas y las bajas tasas de fecundidad. OPS establece que para impulsar políticas en la región, el gasto público en salud debería ser al menos un 6%, nuestro está un poco por encima. Como pueden ver acá en la última atlas de la Sociedad Internacional de Nefrología, publicado este año, se puede ver que nuestro gasto público en salud es casi el doble que el que está estimado para el total de las Américas, con un valor cercano a el que se presenta en Estados Unidos y en Canadá. Como les detallo también aquí abajo, el Banco Mundial clasifica las economías de los países en 4 grupos o subgrupos, que son ingresos bajos, ingresos medio bajo, medio alto y alto. Y según la última clasificación del Banco Mundial, Uruguay estaría clasificado como un país de altos ingresos. Cuando nosotros vemos los valores del ingreso nacional bruto, vemos que es un valor que lo clasifica entonces como de altos ingresos. Finalmente, para mostrar la situación socioeconómica de Uruguay, tenemos otro de los indicadores que son los indicadores de desarrollo humano. Este indicador posiciona a Uruguay ya en el año 2021 dentro de los 58, en el lugar 58 de 187 países. Como ustedes saben, el índice de desarrollo humano es un indicador que, a diferencia de los que vimos previamente, ellos analizan tres elementos fundamentales en la vida de las personas, que es el acceso a la salud, la educación y el nivel de vida o renta. Entonces, luego de ubicar a Uruguay dentro de Latinoamérica y con su situación socioeconómica, podemos decir que Uruguay tiene un sistema de salud acorde a los elementos que vimos previamente. Es un sistema de salud donde el fundamento es que la salud, es un derecho humano universal, es un bien público y es una responsabilidad del Estado. Todas estas características se fueron trabajando para crear en el año 2007 la ley 18.211, que establece los derechos a la salud de cada habitante de nuestro país. El 100% de la población uruguaya tiene acceso a la salud. Como ustedes pueden ver en el esquema, tenemos un financiamiento del sistema de salud a través de lo que se conoce como FONASA, Fondo Nacional de Salud, que tiene un fondo único, público y obligatorio, con una constitución mixta, con un componente contributivo tanto de los trabajadores como de las empresas que los contratan, sino también un componente de rentas generales del Estado, que serían los impuestos. Estos fondos
pagan a los distintos proveedores de salud, que en Uruguay tenemos dos grandes proveedores, y también tenemos proveedores privados. Dentro de los grandes proveedores tenemos la Administración de Seguros del Estado, que cubre aproximadamente un 37% de la población y que básicamente son las personas con escasos recursos que no tienen cobertura de seguridad social, aunque algunos tienen cobertura y también están en estos proveedores. Y por otro lado están las instituciones de asistencia médica colectiva, que en general cubren el 56% de la población. Un porcentaje muy bajo, cerca de un 2%, tienen un pago directo, un pago de bolsillo, un seguro privado, donde permiten la asistencia. Independientemente de la cobertura en salud general, pero como veremos más adelante, todos todas las personas en Uruguay tienen acceso a través de lo que es el Fondo Nacional de Recursos, como vemos ahí, y a través de los IMAE, que son los Institutos de Medicina Altamente Especializados, el acceso del 100% de la población a tratamientos en nuestro caso de reemplazo renal vamos a hablar, pero existen también otros tratamientos. O sea, los gastos catastróficos en salud están avalados por este reaseguro. Un poco con lo mismo que ya veníamos diciendo, podemos decir que nuestro sistema de salud, que cubre 3,5 millones de poblaciones, 2,5 millones más o menos son los que están cubiertas por las instituciones de asistencia médica colectiva, y hay 1 millón que tienen prestador a través de, sin estar en la seguridad social. Nosotros podemos decir que nuestro sistema de salud establece que el usuario que tiene un Fondo Nacional de Salud se atienda en una determinada institución a la cual se le paga por cápita, como decimos habitualmente. Globalmente podemos decir que nuestro sistema de salud tiene una lógica solidaria en lo que nosotros llamamos tres planos, que es uno económico, donde sabemos que quienes tienen mayor ingreso cubren a los que tienen menos ingreso. Sanitario, porque las personas sanas son las que aportan para las personas enfermas. Y el último plano es el plano generacional, donde los jóvenes cubren a las personas adultas mayores. Entonces, con ese sistema de salud, vamos a ver también, no lo dije, que existe lo que es el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector, en realidad, de las políticas de salud, quien se encarga de la conducción y la rectoría de todo el sistema. Ya vamos a ver más adelante cuál es el impacto que eso tiene. Bueno, entonces, si nosotros nos vamos a la nefrología en Uruguay, obviamente que como otras especialidades en Uruguay, la nefrología tiene un origen inicial como técnicas de tratamiento y de diagnóstico. Es así que en los años 50, 60, inicia las terapias de hemodiálisis y de diálisis peritoneal, en principio para el tratamiento de la insuficiencia renal aguda. Y en este tratamiento se centra entonces el grupo nefrológico. Más tarde, o sea que estos son los primeros registros que tenemos de diálisis peritoneal en agudos y hemodiálisis en agudo. Más tarde, en la década entre el 60 y el 80, empiezan a aparecer avances jurídicos, económicos, y se empieza a implementar la diálisis crónica. Es así que en el año 70 aproximadamente se eleva el primer informe al Ministerio de Salud Pública solicitando o poniendo sobre la mesa la necesidad de poder tratar la insuficiencia renal crónica en el Uruguay. En el 67 entonces empieza concomitante con el desarrollo de las fístulas arteriovenosas y empieza la primera hemodiálisis crónica, el primer trasplante ya cerca de los años 70, inicialmente cadavérico y vivo, y en el año 83 se crea el primer centro de diálisis peritoneal crónica en Uruguay, que es un centro de niños que está hasta la fecha de hoy. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Todo esto transcurre de la mano de otros órganos
organismos, perdón, que se presentan de forma paralela, que es la creación del Fondo Nacional de Recursos en 1980 y de otras instituciones como es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante, entre otros. Actualmente en Uruguay existen 7 centros de diálisis peritoneal, 38 centros de hemodiálisis y 3 centros de trasplante. Podemos decir en realidad que en el año 40 la nefrología empieza como una subespecialidad de la medicina interna, como se vieron las mayorías de las especialidades. En el año 79, y en el contexto de estos cambios que les he comentado previamente, se reconoce a la nefrología como una subespecialidad y inicia la formación curricular del posgrado. En el año 81, los nefrólogos empiezan a considerar la necesidad de crear registros que son muy fidedignos de la situación nacional. Tenemos el beneficio de que somos un país pequeño y que tenemos un sistema de salud y nefrológico bastante organizado y nos permite llevar un registro riguroso. Tal es así que en el año 81 se crean el registro, tanto el registro uruguayo de diálisis como el de trasplante, pero posteriormente estos registros se vuelven obligatorios. Ya vamos a ver más adelante que muchos de los resultados en salud que obtenemos surgen a partir de los datos que están en estos registros. Entonces, bueno, ese fue el transcurso de la historia de la nefrología y lo que vemos ahora es que existe la cátedra de nefrología ubicada en el Hospital de Clínicas, que es el edificio que ustedes pueden ver ahí. Y esta cátedra, hasta la fecha del 2023, tenía los datos que nos informa la Sociedad Uruguaya de Nefrología, 175 nefrólogos. Si nosotros consideramos que en la población hay, como les dije previamente, 3,5 millones de habitantes y una población de 2,8 más o menos millones de personas mayores de 65 años, vemos que en realidad la tasa por millón de población de nefrólogos que hay en Uruguay es muy alta. Bueno, como podemos ver ya en este primer estudio que les presento, fue publicado en el 2018 en el Kidney International, donde se evaluaba el personal de nefrología, las brechas y oportunidades que tenían. Y lo que podemos observar ahí es que Uruguay se posicionaba ya como uno de los países con mayor cantidad de nefrólogos por millón de población, perdón, ubicado en la 5ª posición del ranking, solo superado por Japón, Lituania, Taiwán y Grecia. Más tarde, donde finalmente ellos llegan a la conclusión que a nivel mundial la mediana de nefrólogos es aproximada a 9,1 por millón de población. Y como pueden ver los datos en América Latina era más o menos 8,9, siendo el de Uruguay cercano a 60 por millón de población. Esto también determinó estudios que se realizaron a nivel nacional y un poco en el mismo camino, viendo cuál era la necesidad de recursos en salud, pudieron observar que el objetivo entonces era analizar los estándares de las necesidades de nefrólogos en la población y vieron que se superaba ampliamente lo que se observaba a nivel latinoamericano. También vieron que era una especialidad que tenía una pirámide feminizada con más de 70% de mujeres responsables de la nefrología en Uruguay. Acá nuevamente traigo el mismo atlas que mirábamos antes y en él también se puede observar cómo Uruguay es uno de los países de todo el mundo que tiene mayor número de personas, de nefrólogos por millón de población. Ahora puntualmente vamos a ver cómo es la enfermedad renal crónica y la terapia de reemplazo renal en Uruguay. Para esto utilizamos los datos del registro uruguayo de diálisis. Lo que podemos observar es que tanto la incidencia como la prevalencia de pacientes en diálisis ha aumentado progresivamente de forma escandalosa, podríamos decir. La incidencia de enfermedad renal crónica aumentó
desde 32 por millón de población en el 81 a 216 por millón de población al finalizar el año pasado. De la población incidente, no está detallado acá en la PAU, pero le contamos que en realidad hay un predominio constante del género masculino versus el femenino, y la mayoría de los pacientes son de Montevideo, de nuestra capital. Con respecto al resto, también Montevideo es la ciudad que cuenta con mayor población de todo el país. La mitad de la población de Uruguay vive en Montevideo. Tampoco lo mostramos acá, pero según el registro uruguayo de diálisis, la etiología de enfermedad renal crónica más frecuente son la diabetes en un 28%, la cardiovascular en un 25% y en un porcentaje menor, cercano al 10%, las glomerulopatías y las nefropatías obstructivas o tubulointersticiales, entre las más importantes. Según el registro uruguayo de diálisis, en el año 2022 había casi 3.000 personas, 2.970, en diálisis crónica, y como podemos ver acá, la mayoría de esta población se encuentra en hemodiálisis. Tenemos 775 por millón de población, o sea, más del 90% de las personas en terapia de reemplazo renal en hemodiálisis, con un porcentaje menor al 10% en diálisis peritoneal. Ambas características también con la misma, en general, el mismo esquema que se ve en la mayoría del mundo. Bueno, como podemos observar en esta diapositiva, en realidad la mortalidad bruta, vieron que acá aparece mortalidad en la cifra, en las columnitas azules, la mortalidad bruta, que era cercano a un 25%, en el año 87 fue descendiendo progresivamente, en el 2020 era aproximadamente un 15%, y bueno, acá en realidad estuvo la pandemia. De hecho, el dato a finales del 2022 era una mortalidad de un 19%, pero entendemos que parte de estos valores se explican como secundarios al COVID. Bueno, entonces vimos la situación de Uruguay como país, su situación socioeconómica, vimos nuestro sistema de salud, vimos la enfermedad renal crónica y las terapias de reemplazo renal, y ahora nos vamos a centrar un poco en la diálisis peritoneal en particular. Como ya les había comentado previamente, los primeros registros de diálisis peritoneal para el tratamiento de la insuficiencia renal aguda se registraron en el año 57. El primer centro de diálisis peritoneal crónica se crea en el año 83. Este es el centro pediátrico que está activo hasta el día de hoy. Tenemos un único centro de diálisis peritoneal pediátrica en Uruguay, lo cual está determinado porque, bueno, nuestra población es muy pequeña y no requiere más de un servicio. En el año 90 por ahí aparecen los cicladores Lopaquestra, que son los primeros cicladores que trae la empresa Baxter. Luego aparecen en el año 99 los que se conocen como Home Choice, que son los que pueden observar ahí. Y en el año 2010, o sea, siempre tuvimos soluciones glucosadas o con dextrosa. En el año 2010 es la primera vez que ingresa a Uruguay la icodextrina. Vamos a hablar un poco más adelante de los logros que hemos tenido con esta solución. Y en el año 2022 se inicia entonces una nueva era con lo que son las soluciones biocompatibles y los cicladores Harmony que vienen con la empresa Fresenius. Bueno, entonces la diálisis peritoneal se realiza en Uruguay, pero para eso existe un marco legal. Ya como les había contado previamente, en la década del 70 se había elevado el primer informe al Ministerio de Salud Pública, estableciendo la necesidad de poder contar con el tratamiento de la enfermedad renal crónica, y a partir de ahí se genera un marco legal
con decretos y normativas que van estableciendo cuál es la necesidad que tienen los distintos servicios o proveedores a la hora de brindar un tratamiento de calidad en la población que atendemos. Entonces, así que se crean muchos decretos y ordenanzas, algunos de los cuales les puse ahí, aunque hay otros. Y bueno, ¿y qué establece este marco legal? Conceptualmente, en realidad, establece las condiciones mínimas necesarias para poder brindar un servicio de calidad. Para elaborar esta documentación utilizaron claramente bibliografía internacional y también asesoramiento técnico por parte de la Cátedra de Nefrología. Entonces, estos decretos y normativas y ordenanzas son los que, cuando nosotros habilitamos los servicios de diálisis peritoneal, son los que se necesitan para esto. Entonces, de forma rápida, en realidad, vamos a contar algunos de los detalles que ellos necesitan: determinados criterios en recursos humanos, o sea que necesitan un director técnico que tenga por lo menos 5 años de experiencia, establecen un nefrólogo cada 40 pacientes adultos, un nefrólogo pediatra cada 20 pacientes pediátricos, un licenciado de enfermería cada 20 pacientes adultos. Los auxiliares de enfermería en realidad no tienen una normativa establecida y eso lo organiza el servicio, por decirlo así. Establece que necesita una guardia de retén los 365 días del año para garantizar la asistencia de los pacientes. O sea, establece determinados criterios necesarios de recursos humanos para poder llevar adelante un servicio de calidad. También establece determinadas características de infraestructura. Bueno, que el bloc cumpla determinados criterios, que el consultorio médico, por ejemplo, tenga lavabo, que haya una policlínica con determinadas características. Entonces, eso va a hacer que de alguna manera le dé una seguridad al paciente sobre cómo, cuándo y de qué forma se atiende. Rápidamente piden algunas características de equipamiento, como un plan de mantenimiento correctivo de equipos médicos, piden un ciclador, balanzas, para bolsas y para pacientes, y bueno, las características con las cuales necesitamos para controlar a los pacientes. O sea que esto lo hacen en todos lados, pero está establecido en el marco legal que debemos de cumplir con eso, ¿sí? También establece procesos que tienen que estar establecidos y escritos, procedimientos clínicos, procedimientos de enfermería, y hay un énfasis muy importante en la seguridad del paciente, en los manuales de bioseguridad. Es así como, en realidad, todo habitante de nuestro país tiene acceso a la terapia de reemplazo renal, en este caso diálisis peritoneal, también hemodiálisis y trasplante. Este acceso entonces cubre al 100% de la población. Se crea esta cobertura a través de un fondo nacional que se llama Fondo Nacional de Recursos. Es un organismo, una persona pública no estatal, creada en el año 80, cuya finalidad era financiar procedimientos o medicamentos de alto costo. Como pueden ver acá, financia procedimientos médicos, financia medicamentos y después financia también programas de prevención. El Fondo Nacional de Recursos funciona como un reaseguro para los prestadores integrales, como veíamos antes, para cubrir lo que se llamaban los gastos catastróficos, ¿sí? Para esta cobertura, el Fondo Nacional de Recursos también tiene una normativa que está establecida para la cobertura de estas terapias. La indicación está aplicada únicamente para cubrir la terapia de reemplazo renal en el caso de las diálisis crónicas. No cubre la insuficiencia renal aguda, como dijimos más abajo. ¿Qué cubre? Bueno, cubre la hemodiálisis y la diálisis peritoneal en todas sus modalidades, ¿sí? La diálisis peritoneal continua ambulatoria,
la automatizada, la nocturna intermitente o la crónica continua. Y para nuestra población, además de cubrir estos procedimientos, cubre medicamentos como son la eritropoyetina y el sevelamer. Entonces, para esto, para que sí exista una cobertura, entonces necesitamos solicitar la cobertura que el fondo va a autorizar, para lo cual determinamos determinados registros, como es toda esta documentación que entra a través de un sistema del Fondo Nacional de Recursos, un sistema electrónico que se llama Sistema María, y a través de ese sistema nosotros vamos a cargar no solamente la información del paciente para solicitar la cobertura, sino que después lo vamos a ingresar mensualmente para poder acceder a la financiación de este tratamiento, ¿sí? Ustedes, como pueden ver acá, hay un formulario de solicitud de ingreso con datos del paciente y después con los consentimientos tanto del tratamiento propuesto y de los distintos centros. Como dijimos previamente, el paciente puede elegir el centro que él quiera para tratarse, y después hay una solicitud también que es para la utilización de datos personales y después poder utilizar esos datos en las estadísticas nacionales. Esto que está acá es la cédula de identidad uruguaya, que también ingresa para que podamos realizar este tratamiento. Entonces, además de esto, esto que está acá es una ventana del sistema informático del fondo, donde vamos a acceder para poder solicitar la cobertura de nuestros pacientes. El fondo establece con cada uno de los proveedores, como yo le dije, hay 7 centros de diálisis peritoneal en el país. Cada uno de estos centros firma con el Fondo Nacional de Recursos un documento que se llama contrato de gestión, y este documento de alguna forma obliga que el proveedor cumpla determinados criterios y obliga a que el financiador, en este caso el Fondo Nacional de Recursos, cumpla también con su parte. ¿Qué es lo que cubre el fondo para nuestros pacientes? Bueno, hace una cobertura, un pago a los institutos proveedores, y por otro lado hace un pago de los materiales. Entonces nosotros, como médicos, vamos a ver a los pacientes y vamos a indicarle un determinado tratamiento. Como ustedes pueden ver acá, nosotros vamos a poner en el sistema qué tratamiento es que le indicamos a nuestros pacientes, y el Fondo Nacional de Recursos va a financiar ese tratamiento, independiente de que nosotros le pidamos 1, 2, 5 cicladora, DPA, DPCC, el tratamiento que sea. Entonces el fondo financia, por un lado, los materiales, y por otro lado, al proveedor le da un pago por tarifa fija por paciente, ¿sí? Ese pago que hace por proveedor por paciente lo realiza a través de un arancel que está preestablecido y acordado. Ustedes pueden verificar toda esta información en la página del Fondo Nacional de Recursos. Entonces, como decíamos, hace un pago al proveedor por paciente, hay un pago de los materiales, hay un pago de los catéteres, de los transfer, del material de conexión, pero no hay pago por complicación. O sea, en el caso de estos pacientes, esta tarifa fija establece la cobertura de todas las complicaciones. Por ejemplo, un paciente ingresa por una peritonitis, por una infección del túnel o por un estado de sobrehidratación para adecuar plan, ese entra todo dentro de la cobertura del pago por tarifa fija. Entonces es muy importante la adecuada gestión de los recursos, porque de alguna forma existe un riesgo si hay una complicación importante en los pacientes. Entonces, como dijimos antes, firmábamos un contrato y eso establece que los proveedores o IMAES tengan determinadas responsabilidades que cumplir, ¿sí? Uno es que
los servicios estén habilitados por el Ministerio de Salud Pública, que los servicios cumplan los estándares de calidad establecidos por el Fondo Nacional de Recursos y que los servicios cumplan con los deberes y derechos que tienen los pacientes o usuarios. Entonces, tal es así que para habilitar nuestros distintos servicios, lo que tenemos que hacer es una habilitación a través del Ministerio de Salud Pública. Esta es la página de habilitaciones y dentro de los trámites, este es el determinado por la habilitación de diálisis peritoneal. Se hace en formato electrónico y se va cargando la información de los puntos que veíamos previamente, determinados criterios de recursos humanos, determinados criterios de infraestructura que deben cumplirse para poder lograr la habilitación. Después de que enviamos toda la documentación, tenemos una visita presencial del ministerio para verificar que toda la información que le mandamos es la correcta. Además de estar habilitados por el Ministerio de Salud Pública, también debemos de cumplir con estándares de calidad que establece el Fondo Nacional de Recursos. Como ustedes pueden ver, el fondo fue publicando, acá en realidad le pongo las más importantes, pero hay muchos más documentos al respecto, documentos e informes de estándares necesarios para seguir a esta población de pacientes. Los mismos son muy detallados y tienen puntos que después veremos más adelante, son los que van a auditar en los servicios. Finalmente aquí está la normativa legal que establece los derechos y obligaciones de los pacientes. Entonces, luego que se ve un paciente o cuando el paciente está por ingresar a terapia de reemplazo renal, hay todo pasos a seguir para poder ingresar a un paciente, solicitar la financiación y finalmente que haya una autorización y un pago por ese acto. Y para hacer cada uno de estos pasos hay que hacer todo a través del sistema María. Ya a final del año pasado, el presupuesto del fondo para cubrir la terapia de reemplazo renal era cercano a un 30%, más de 60 millones de dólares por año destinados para este fin. Como dijimos previamente, el fondo financia el tratamiento, pero también audita a los distintos IMAES o proveedores para verificar que estén cumpliendo con los criterios de calidad necesarios para este tratamiento sustitutivo. Es así que vamos a valorar puntos que muchos de esos son compartidos con los puntos que se veía en el momento de la habilitación del Ministerio de Salud Pública, dado por capital humano, por infraestructura, por procesos, para detallar de alguna manera cada uno de estos. Por ejemplo, se necesita, bueno, que haya una dirección en calidad, aparte de una dirección técnica, que haya determinados requisitos de capital humano, que haya determinada documentación referida a la especificación de ese capital humano, etc. Esto junto. Y finalmente, entonces, cuando tenemos esta actividad, además de la medida de los indicadores, el fondo nos realiza una devolución de distintos indicadores de calidad que considera necesarios y que se establecen también en conjunto con el Registro Uruguayo de Diálisis, como es la prevalencia, la edad, el número de pacientes, de dónde vienen, después de que se van, hacia dónde van. Y cada uno de estos indicadores, que son indicadores clínicos, los analizan con nuestro servicio en el año previo y con los otros IMAES para ver los indicadores nacionales. Es una herramienta de mejora continua que nos permite a nosotros mejorar nosotros y mejorar globalmente en Uruguay.
Bueno, entonces, un poco para ir terminando, les voy a mostrar algunos de los logros que nosotros hemos tenido con distintos insumos en diálisis peritoneal, particularmente la ecodextrina. Este es un insumo que lo tuvimos en Uruguay en el año 2010. Inicialmente tenía un uso bastante restringido, solamente para diabéticos y para menores de 15 años. En el 2013 se abre un poco y ingresa también los transportadores rápidos que tenían que estar justificados con el PET realizado y un resumen de historia. En el año 18 también se establece su utilización para los síndromes cardiorrenal o para aquellos pacientes que no cumplían con los criterios anteriores pero tenían un agotamiento vascular, y esto permitía también una mayor sobrevida del peritoneo, y a partir del 2020 se habilita para todo paciente que se encontraba en DPCA con proveedor Baxter, claro, porque Fresenius no lo tiene. O sea, existen dos proveedores de bolsas en Uruguay que son Baxter o Fresenius, como vimos previamente lo de los cicladores. También podemos ver ahí, ese dato también surge del DIAL-DP, que es el informe que el fondo realiza con nosotros, y vemos que la utilización de icodextrina fue aumentando progresivamente en el transcurso de los años. Con respecto a la DPA, como les contaba previamente, en el 92 tuvimos los cicladores, los Paquestra. En el 98 aparece Home Choice, en el 2002 aparece Harmony, y lo que podemos decir es que, bueno, el 100% de los niños actualmente utilizan ciclador. Este dato, que en realidad es de finales del año 21, perdón, del año 20, teníamos un 20% de utilización de cicladora en adultos con dos proveedores, y que las cicladoras pueden ser en realidad como únicamente de forma nocturna intermitente o se puede acompañar de bolsas en el día. Finalmente, en el año 2002, entonces aparecen también las nuevas soluciones biocompatibles que nos permiten con los nuevos cicladores, con esta nueva tecnología que vienen con un CD que nos permite a nosotros poder ver los datos de los pacientes, del tratamiento de los pacientes. Finalmente, contarles un poco de la nefrología pediátrica. En realidad, como ya les conté de forma previa, el primer centro que se genera de diálisis peritoneal es la infantil, que asiste a menores de 15 años. A excepción, este centro hace tanto el tratamiento de la insuficiencia renal aguda como crónica a través de diálisis peritoneal, por lo cual trabajan en conjunto con los CTI pediátricos y cardiológicos neonatales de todo Montevideo. En el transcurso de ese año hasta final del año 2019 llevaban 95 niños en tratamiento de diálisis peritoneal crónica, que como ustedes podrán apreciar, para una población de 3.5 millones de poblaciones, el 100% de los pacientes, de los niños que requirieron terapia de reemplazo renal, fueron cubiertos por este único centro. En los datos del 19, lo que se vio es que el número de pacientes con terapia de reemplazo renal en DP disminuyó francamente, pero eso es porque se generó un programa nacional de trasplante pediátrico, y eso permitió el rápido acceso al trasplante en esta población. Y como ya lo dije también, el 100% de los pacientes se encuentran con automatizada. Todo esto que yo les conté previamente hizo que hubieran muchas publicaciones a nivel nacional que de alguna forma muestran el trabajo en equipo de todos. Aquí están participantes de todos los equipos de diálisis peritoneal, llevamos un registro nacional y varios trabajos se han publicado sobre esto. Y la política actual es un trabajo conjunto entre todos y con el fondo para aumentar la prevalencia de diálisis peritoneal como terapia de reemplazo utilizada. Estos son también papers publicados en niños que se pueden comparar,
Y el año pasado se estableció una campaña que apuntaba a la utilización de diálisis peritoneal, se genera en el Fondo Nacional de Recursos, y esta es un poco el resultado de, no sé si me deja verlo, no, no me deja mostrarlo, pero aquí aparece el link para que ustedes puedan acceder a este video. Bueno, espero que les haya sido útil y les agradezco el tiempo.